Entonces, vamos a comenzar en los siguientes minutos a hablar de un tema que es relativamente pues, importante para nuestra práctica diaria, tanto como subespecialistas, como neonatólogos, como para los pediatras que finalmente van a terminar haciendo el seguimiento de estos pacientes luego del alta. Vamos a hablar del seguimiento de los recién nacidos prematuros y un poquito para poder entrar en contexto. Vamos a desarrollar esta charla hablando un poquito de las generalidades de la prematuridad, cómo se clasifican a los bebés prematuros, cuáles son las características de estos bebés y en base a eso vamos a poder entender cuáles son las comorbilidades que los van a acompañar a lo largo de su vida, cómo es el patrón de crecimiento de un bebé prematuro que definitivamente es muy diferente al de un recién nacido a término, cuáles son las patologías prevalentes en este grupo de pacientes, cuáles son las indicaciones de alta, en qué condiciones debe salir un bebé prematuro y cómo es un programa de seguimiento. Muy bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la prematuridad es considerada actualmente un problema de salud pública. Y es considerado un problema de salud pública porque se calcula que en la última década, del 2010 al 2020, se produjeron el nacimiento de 152 millones de bebés prematuros a nivel mundial. Alrededor de 15 millones de bebés prematuros por año llegan al mundo. Ahora, las tasas de nacimiento de bebés prematuros no han logrado disminuirse a pesar de las múltiples estrategias que se vienen realizando. Y es más, lo que podríamos observar es que inclusive existe un ligero aumento en el nacimiento de los bebés prematuros. Felizmente, más del 80% de esos bebés nacen de la semana 32 en adelante. Y el tipo de soporte que requieren, pues, no es tan intenso como aquellos que nacen por debajo de las 32 semanas. Este es un mapa que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, que fue publicado en el 2012, donde se ve que la incidencia de prematuridad también varía en las diferentes regiones del mundo. Hay lugares donde la prematuridad es bastante alta, representa 15% de nacimientos, y hay lugares donde la prematuridad puede ser menor del 10%. Y ustedes dirán, viendo Sudamérica, que el Perú es uno de esos lugares. Sin embargo, yo lamento decirles que dentro de nuestro país, en las diferentes regiones, la tasa de nacimientos prematuros no es uniforme. Y en los lugares donde hay mayores necesidades y hay menores recursos, probablemente son los lugares donde se produce mayor cantidad de nacimientos prematuros. Y ese es un desafío que nosotros tenemos en adelante para tratar de brindar una atención de calidad en todos los lugares de nuestro territorio, ¿no? Ahora, cuando hablamos un poquito de mortalidad, estamos viendo que aproximadamente el 88% de las muertes neonatales se producen por tres causas principales. ¿Cuáles son? Las infecciones, donde se encuentran la sepsis, neumonía, diarrea, tétanos, la asfixia y la tercera causa principal de muerte son los nacimientos prematuros. Y solo los nacimientos prematuros son causa directa del 35% de las muertes neonatales. Fíjense ustedes, poquito más de la tercera parte de los bebés que mueren en etapa neonatal justamente está vinculado a la prematuridad. Por lo tanto, es un problema que nosotros tendríamos que tener como prioridad como país, ¿no? Ahora, también se ven diferencias importantes cuando vemos los países de mayor cantidad de recursos y los contrastamos con la realidad de aquellos países que tienen menores recursos. Y vamos a ver que la sobrevivencia también está vinculada justamente a esto, ¿no? Aquellos países que tienen menos recursos tienen tasa de mortalidad muy alta, que puede ser casi del 90% de sus bebés, frente a aquellos países que tienen muchos recursos y la sobrevida de sus bebés puede llegar hasta un 90%. Existen enormes desigualdades que están relacionadas con la raza, con los ingresos, con el acceso a la atención de calidad, con el nivel cultural, y esto determina que estos niños tengan mayor riesgo de morir o presentar una discapacidad invalidante hacia el futuro. Ahora, cuando hablamos de la clasificación de la prematuridad, pues tenemos tres grupos, ¿no?
Tenemos lo que todos conocemos como los prematuros tardíos, que son aquellos que van de la semana 34 a la semana 36. Luego vienen los prematuros moderados, que están entre la semana 32 y la semana 33. Y después los muy prematuros, que van entre las 28 y 31 semanas. Y existe un cuarto grupo, que es probablemente el de mayor riesgo, que son los prematuros extremos. Aquellos que vienen al mundo por debajo de las 28 semanas o pesando menos de 1 kilo. Y dentro de estos grupos de prematuros, como les había adelantado, los que tienen mayor riesgo son aquellos que se encuentran por debajo de las 32 semanas. Ellos son los que van a requerir mayor asistencia, mayor cantidad de recursos, que van a tener mayor tiempo de hospitalización y obviamente van a presentar más comorbilidades y mayor riesgo de morir, ¿no? Si vemos solamente el tema del peso, también la posibilidad de supervivencia o la posibilidad de presentar problemas luego del nacimiento se vincula con esto. Y vamos a ver que aquellos bebés cuyo peso está por debajo de 1.500 gramos son aquellos bebés que constituyen los grupos de mayor riesgo. ¿Y por qué estamos hablando de esto? ¿Cuáles son las características del prematuro que lo hacen tan vulnerable a presentar problemas? Nada más partiendo desde el momento de la formación, esta es una tabla que nos grafica cómo es el depósito de agua y la cantidad de reserva que el ser humano va adquiriendo durante la gestación. Y fíjense ustedes, en etapas tempranas de la gestación, estamos hablando de 24 semanas, el porcentaje de agua corporal es bastante alto, 88.6%. Y la cantidad de reservas que tiene este bebé es bastante baja. La cantidad de lípidos, de glucógeno y la cantidad de energía que le pueden aportar realmente es mínima. Y a medida que la gestación progresa, van a ver ustedes que el porcentaje de agua corporal se va a ir incrementando, va a ir disminuyendo y la cantidad de reservas van a ir incrementándose. De tal modo que cuando el niño llega al mundo con 40 semanas, pues va a tener una forma de tener una defensa con un acúmulo de reservas que le van a servir para su supervivencia futura. Pero si el embarazo se interrumpe antes de tiempo, definitivamente el niño viene con esta primera desventaja, porque no alcanza a consolidar la cantidad de reservas energéticas que pudiera necesitar luego de su nacimiento. Y hablando un poquito de algunos órganos del prematuro, vamos a hablar acerca del pulmón del recién nacido prematuro. ¿Y por qué del pulmón? Porque la principal patología que presentan los prematuros es a nivel pulmonar, ¿no? Este es un esquema del desarrollo embrionario del feto y vean ustedes desde la formación del feto hasta el nacimiento cómo se van a ir dividiendo y formando las diferentes estructuras, desde la vía aérea hasta la formación de la unidad alveolo-capilar, que es la que finalmente nos sirve para el intercambio. Pero lo importante de todo esto es que para el ser humano la posibilidad de supervivencia es más o menos cuando está en la semana 25-26. ¿Por qué? Porque en este momento es que aparecen los neumocitos tipo 2 a nivel de los alveolos, que son los encargados de producir esta sustancia que permite al pulmón ser mucho más elástico, que es el surfactante pulmonar. Antes de esto, no existen todavía estas células, no se han diferenciado y la producción de surfactante pues no, también es mínima, ¿no? Entonces, justamente la semana 26, en la semana 25-26 es crucial para marcar la posibilidad de supervivencia también en el ser humano. El gran desarrollo del parénquima pulmonar va a ocurrir luego del nacimiento. La formación de alveolos ocurre aceleradamente en los primeros meses de vida y la fase alveolar se prolonga hasta los 2 a 3 años con un aumento del número más que del tamaño de los alveolos. La maduración de la microvasculatura se va a iniciar al nacer y también se va a prolongar aproximadamente hasta los 3 años de vida. Y entre los 3 y 8 años ocurre el crecimiento pulmonar por aumento no solo del número, sino del tamaño de los alveolos. Entonces, la función de
del prematuro, la función pulmonar del prematuro, se encuentra comprometida por diversos factores y la patología respiratoria, como les había adelantado, es la primera causa de mortalidad en este grupo de pacientes. Mucho tiene que ver con la inmadurez neurológica que puede marcar la presencia de pausas respiratorias en estos bebés, también la debilidad de la musculatura respiratoria, el escaso desarrollo alveolar y obviamente el déficit de la síntesis de surfactante y también la disminución de la vascularización pulmonar, pues se va a producir un desarrollo incompleto y esto va a determinar una disminución del número de capilares, que finalmente junto a los alveolos forman las unidades funcionales que son las que permiten el intercambio, la unidad alveolo-capilar. Y cuando hablamos del cerebro del recién nacido, tenemos que tener en cuenta que el cerebro en los bebés es el órgano con el más alto grado de metabolismo y es el que consume la mayor cantidad de recursos nutricionales para su funcionamiento y para su crecimiento. Para el cerebro todos los nutrientes son importantes y para lograr un desarrollo cerebral adecuado es necesario que este niño pues reciba también un aporte adecuado de carbohidratos, de proteínas, de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y de macro y micronutrientes como son el hierro, el zinc, el cobre, el yodo, etcétera, etcétera. Todos ellos van a desempeñar un papel importante en los procesos cerebrales, como son la neurogénesis, la diferenciación neuronal, la memorización y el establecimiento de la sinapsis entre las neuronas. Y si nosotros analizáramos la composición del cerebro, veríamos que aproximadamente el 50% del peso del cerebro lo constituyen los lípidos. Este proceso de neurogénesis y diferenciación y especialización sucede en una etapa importantísima en el ser humano, que es entre la semana 22 y la semana 42 posteriores a la concepción. Entonces, cuando los bebés vienen al mundo antes de tiempo, obviamente este proceso se puede ver afectado. Y para que tengan ustedes una idea de cómo va el crecimiento del cerebro, se calcula que un recién nacido a término, su cerebro representa alrededor del 16% de su peso. Estamos hablando de alrededor de 450 gramos. Versus el cerebro del adulto, que pesa alrededor, que significa alrededor del 2% de su peso, un peso promedio de 1500 gramos. Y este peso el ser humano lo puede alcanzar ya hacia el final de los 4 años de vida, ¿no? Entonces, también es muy importante que el ser humano se encuentre protegido en este momento de crecimiento rápido para que no se afecte todo el proceso de formación de neuronas, de diferenciación de neuronas, de especialización, porque si no, vamos a ver consecuencias hacia el futuro, ¿no? La nutrición inadecuada durante este periodo puede causar serios problemas también. Y el crecimiento cerebral se correlaciona con el neurodesarrollo hasta los 2 años de vida. Una nutrición inadecuada en los bebés en este periodo de proliferación celular va a ocasionar déficits irreversibles tanto en el número de células nerviosas y también va a ocasionar un mal pronóstico neuromadurativo para el ser humano. La inmadurez es la constante que va a afectar entonces al sistema nervioso central, que tiene escasa capacidad de adaptación postnatal, porque al parecer el cerebro tiene una cronología madurativa relativamente fija que debe cumplirse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Que vamos a tener a nivel de algunas estructuras, como en la matriz germinal, mucha fragilidad y hay también alteración a nivel de la migración neuronal, hay alteración a nivel de la mielinización en sustancia blanca y también es una etapa muy vulnerable porque en este momento hay un crecimiento exponencial de lo que corresponde a la sustancia gris. Y todas estas células son muy susceptibles también a la hipoxia, a los cambios de CO2, a los cambios de la osmolaridad, y pueden producirse pues sangrados importantes a nivel de la matriz germinal. También otra cosa importante es que estos bebés tienen una permeabilidad aumentada de la barrera hematoencefálica que los hace más susceptibles a daños, por ejemplo, por incremento de la bilirrubina. Y se puede producir pues un mayor riesgo de kernícteros si no son tratados adecuadamente, ¿no? Otra cosa importante es a nivel cardiovascular en el prematuro.
Y a nivel del sistema cardiovascular, lo importante también es que sea capaz de mantener una tensión arterial adecuada. Y lo que marca realmente un bebé prematuro más bien es la hipotensión arterial precoz, que es más frecuente cuanto más prematuro es este bebé. Definitivamente, de la presión arterial depende la perfusión que los niños van a tener a nivel de los diferentes órganos y sistemas. Y lo que se calcula en promedio al inicio de la vida es que los bebés deberían mantener una presión arterial que sea alrededor de su edad gestacional o superior a esta, ¿no? Ahora, estos bebés tienen incapacidad del sistema nervioso autónomo para poder mantener el tono vascular y otros factores que pueden estar presentes como la hipovolemia, la sepsis o la disfunción cardíaca, también van a contribuir a que este problema sea mayor. Y otro problema que se presenta con relativa frecuencia en los bebés prematuros es la falta del cierre del ductus arterioso. La persistencia del ductus arterioso es una patología prevalente que puede causar, dependiendo del tamaño, una repercusión hemodinámica importante que finalmente va a traer no solo problemas a nivel circulatorio, sino a nivel pulmonar. Y hablando un poquito del tracto gastrointestinal de los prematuros. ¿Cómo es el tracto gastrointestinal de un bebé prematuro? En principio de que esos niños, cuanto más prematuros son, menos posibilidades de poder alimentarse por succión directa. ¿Por qué? Porque tienen problemas a nivel de la coordinación, succión, deglución, respiración. Obviamente, cuanto más prematuros son, esto no va a estar presente. A medida que se acercan a las 34 o 36 semanas, recién se considera que el ser humano es capaz de coordinar estas actividades de tal forma que le permitan alimentarse por succión directa, ¿no? Otro problema que se presenta en el prematuro es que el tono del esfínter esofágico inferior se encuentra disminuido. Es alrededor de 4 milímetros de mercurio y si lo comparamos con el que tiene un recién nacido término, es más del doble. El recién nacido término tiene un esfínter que tiene un tono de alrededor de 10 milímetros de mercurio. Y el vaciamiento gástrico también en este grupo de pacientes es más lento, tienen inmadurez hepática, tienen una motilidad intestinal que es desorganizada y los problemas que corresponden a nivel de déficit enzimáticos también están presentes. Esto ocasiona, obviamente, problemas a nivel de la absorción de algunos nutrientes, como son las grasas y sobre todo de vitaminas liposolubles. Y la prematuridad también es un factor de riesgo individual que se considera el más importante para la génesis de la enterocolitis necrotizante. Obviamente, ese es un problema multifactorial donde intervienen otras circunstancias como son problemas vasculares, problemas hipóxicos o problemas infecciosos, pero la prematuridad per se tiene un riesgo definitivamente incrementado para desarrollarse, ¿no? Y si hablamos de los prematuros extremos, aquellos que están por debajo de los 1.000 gramos o por debajo de las 28 semanas, estos bebés son bebés que tienen un intestino estructuralmente intacto, pero funcionalmente inmaduro, que además tiene una función inmune alterada y si tienen problemas a nivel de lo que es la perfusión intestinal, cuando ésta se encuentra disminuida, los riesgos para enterocolitis necrotizantes son mayores en estos bebés. Otro de los sistemas que se altera en los bebés prematuros son el sistema inmune. El sistema inmune del recién nacido pretérmino es incompetente, tanto para la inmunidad general como para la inmunidad específica. Tienen una vulnerabilidad de la barrera cutánea y de la mucosa intestinal mayor, tienen una disminución de la reacción inflamatoria y actividades de defensa como son la fagocitosis o la función bactericida de los neutrófilos y los macrófagos también se encuentra disminuida. Y también están disminuidas algunas inmunoglobulinas como la inmunoglobulina G que le brinda la mamá o la función de la inmunoglobulina A, IgA y la IgM también se encuentra muy disminuida. Y obviamente esto determina en su conjunto que tengan una incapacidad para limitar las infecciones en un solo territorio y los hace más proclives a presentar pues la sepsis y focos secundarios como son la meningitis neonatal.
Ahora, si tenemos en cuenta que estos bebés, además de tener estas desventajas, están expuestos a manipulaciones como son cateterismos vasculares, intubaciones traqueales, alimentación parenteral, etcétera, esto sumado a la flora que puede haber dentro de, flora microbiana que puede haber dentro de las unidades de hospitalización, los hace más proclives a adquirir infecciones y que estas infecciones, frente a esta respuesta limitada, puedan comprometer mucho más su vida, ¿no? Y hablando un poquito de los problemas metabólicos que tiene el prematuro, lo primero que tenemos que ver también es la termorregulación. ¿Y por qué es importante la termorregulación? Porque este niño también tiene problemas para mantener su temperatura corporal. Recordemos de que el bebé viene al mundo luego de haber estado viviendo dentro del vientre materno a una temperatura promedio de 36,5, 37 grados y su termorregulación depende del calor que le brinda la madre. Luego de nacer, él tiene que poner en marcha una serie de mecanismos que le permitan mantener su temperatura corporal. Y si fuera un recién nacido a término, las reservas de grasa, sobre todo la grasa parda, le ayudarían mucho para esto, pero los prematuros no tuvieron tiempo de juntar todas estas reservas. Entonces, no tienen la posibilidad de hacer uso de este recurso. Y por otro lado, tienen una piel muy delgada, tienen una superficie corporal de mayor exposición y esto condiciona que puedan tener problemas de hipotermia más que otros pacientes. Y la hipotermia definitivamente está relacionada con mayor mortalidad y mayor morbilidad en este grupo de pacientes. Otro problema que tienen son el manejo de su metabolismo hidrosalino. Habíamos visto que ellos tienen mayor porcentaje de agua corporal respecto a los recién nacidos a término. Y además de esto, tienen un problema de inmadurez renal, lo que no les permite manejar adecuadamente los volúmenes de los líquidos, porque pueden tener de repente una diuresis muy importante y también tienen problemas a nivel de la reabsorción de algunos electrolitos, como pueden ser el sodio y el potasio. Entonces, esto determina que estos bebés se puedan deshidratar muy fácilmente, tengan pérdidas importantes de peso en menos de 24 horas y puedan tener problemas a nivel de hiper o hiponatremia, dependiendo de cómo sea esto, ¿no? Y también pues tienen esta inmadurez del riñón, le causa problemas para el equilibrio del fósforo y del calcio, que más adelante les va a pasar la factura, pues, junto con otras circunstancias para el desarrollo de la enfermedad metabólica ósea, ¿no? Entonces, las necesidades de los bebés prematuros son elevadas y deben manejarse brindando aportes controlados de acuerdo a su variación de peso y con un buen balance hídrico para evitar la sobrecarga o para evitar la deshidratación. Y el tema de la sobrecarga también está vinculado a la posibilidad de que un ductus que estuvo cerrado se pueda reaperturar o puede empeorar si ya está abierto. Y hay aquellos bebés que tienen displasia broncopulmonar, por ejemplo, puedan congestionarse, ¿no? Como les había adelantado, también el metabolismo del calcio y del fósforo están vinculados a la función renal y también a los aportes de vitamina D. Entonces, estos bebés, cuando no tienen un aporte adecuado de este tipo de elementos, finalmente terminan desarrollando lo que se conoce como la enfermedad metabólica ósea del prematuro, que en buena cuenta es una suerte de raquitismo que desmineraliza los huesos y es causa de fracturas patológicas en este grupo de pacientes. También otro tema importante a nivel del metabolismo de los bebés prematuros es el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿no? Habíamos visto que ellos, al ser interrumpida su gestación antes de tiempo, no pudieron tener la posibilidad de completar sus reservas de glucógeno. Y esto definitivamente pues va a hacerlos mucho más propensos a desarrollar hipoglicemia y también por otro lado tienen una incapacidad para la regulación de la insulina en los siguientes días que finalmente cuando ellos tienen aportes exógenos de glucosa y no pueden manejarlas terminan haciendo ya lo contrario que es la hiperglicemia, ¿no?
Entonces, vean ustedes que el prematuro es un mundo aparte, completamente diferente al recién nacido a término, y sus necesidades y requerimientos son muy diferentes y mayores de que un recién nacido a término. Ese cuadro lo muestra claramente si ustedes comparan aquellos que tienen menor edad gestacional con aquellos bebés a término, y van a ver que sus necesidades de energía, de proteínas, de calcio, de macro y micronutrientes en general, siempre van a ser mayores, porque ellos no solamente necesitan crecer y formar estructuras, sino necesitan también completar reservas que no tuvieron tiempo de hacerlo porque vinieron al mundo antes de tiempo, ¿no? Y dentro de los macronutrientes, las proteínas son el componente estructural más importante para un bebé prematuro. Están íntimamente ligadas a la velocidad de crecimiento longitudinal del prematuro, y la ingesta subóptima ocasiona déficit de crecimiento, obviamente. Y también hay muchos estudios que respaldan que la administración temprana de proteínas está relacionada con mejores resultados a nivel del desarrollo neurológico, del coeficiente intelectual en este grupo de pacientes. Del mismo modo, los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, que se almacenan principalmente a nivel del cerebro, de la retina y de otros órganos, son importantísimos. Como les habíamos dicho, más del 50% del cerebro está compuesto por lípidos, y este tipo de ácidos grasos son los que proporcionan una integridad y una fluidez a nivel de las membranas celulares, y participan también regulando la diferenciación y la maduración neuronal, así como los procesos de supervivencia celular. Ahora, en la retina particularmente, estos ácidos grasos brindan protección contra el estrés oxidativo, y el DHA se concentra a nivel de los fotorreceptores y va a jugar un papel muy importante en lo que es la función visual. Entonces, ese es un resumen más o menos para que ustedes tengan una idea de cuáles son las desventajas que traen estos bebés cuando vienen al mundo, ¿no? Son bebés que están llegando con reservas energéticas limitadas, van a tener una serie de condiciones médicas y quirúrgicas que van a alterar sus requerimientos nutricionales, y tienen además limitaciones fisiológicas para poder cubrir estos requerimientos. Tienen índices metabólicos y de recambio proteico muy elevados, tienen también mayores requerimientos de glucosa y de grasas, y tienen también mayores pérdidas insensibles y urinarias. Entonces, dentro de este marco es que nosotros brindamos la atención en los hospitales. El tema es si lo hacemos bien o qué tanto de lo que no estamos haciendo bien influye en las comorbilidades que aparecen en estos bebés. Y una cosa importante es valorar el patrón de crecimiento de estos bebés prematuros. Este es un gráfico que me imagino que es bastante conocido por todos ustedes, donde nos muestra el patrón de crecimiento de un recién nacido prematuro. La mayor parte de los bebés prematuros, les cuento, cuando llegan al mundo estuvieron creciendo bien dentro del vientre de la madre. Casi todos están en el percentil 50. Luego de que nacen, dentro de la primera semana van a experimentar una baja de peso importante, y esta baja de peso no debería exceder el 15% de su peso de nacimiento, pero la realidad es que la mayor parte de veces sí le excede. Y luego, dependiendo de las diferentes estrategias que nosotros usemos, comienza pues la etapa de recuperación nutricional. Y lo ideal sería que alrededor del día 14 ya estos niños hubieran podido recuperar por lo menos su peso de nacimiento y continuar una curva de peso ascendente hasta el momento del año. Pero, ¿qué es lo que sucede? Este es un estudio que se realizó ya hace más de 20 años en bebés prematuros, y se estratificó en diferentes grupos, ¿no? Bebés que nacieron entre la semana 24 y 25, entre la semana 26 y 27 y entre la semana 28 y 29. Y fíjense, todos estos grupos de bebés, cuando vinieron al mundo, estaban más o menos creciendo dentro del vientre en el percentil 50. Y luego de su nacimiento, presentaron una disminución de peso que los llevó por debajo del 10º percentil. Y luego comenzaron a crecer. Pero aún así que comenzaron a crecer, no pudieron siquiera regresar al percentil 10.
Y aquellos que más se alejaron fueron aquellos bebés que tuvieron la menor edad gestacional. Entonces, el tema de brindar nutrición a un prematuro no es un tema fácil y requiere del entendimiento de todas las necesidades que puedan tener estos bebés, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito cómo es que le pasa la factura todas estas circunstancias a los bebés prematuros, cuáles son las patologías prevalentes y por qué es importante conocer qué es lo que pasa, porque en base a esto nosotros vamos a tener que hacer el seguimiento de estos pacientes. A nivel respiratorio, una de las principales patologías que se presenta es la enfermedad de membrana hialina. También pueden haber fugas de aire, como son los neumotórax, presentan con frecuencia atelectasias, pueden presentar con menos frecuencia, sí, hipertensión pulmonar o también presentan enfisema pulmonar intersticial, sobre todo aquellos que son ventilados por tiempo más prolongado y expuestos a presiones de los ventiladores muy altas, ¿no? Problemas infecciosos como neumonía. Más adelante ya aparecen las congestiones pulmonares, muchas de ellas vinculadas al ductus, pausas respiratorias y displasia broncopulmonar. A nivel del sistema nervioso central aparecen las hemorragias intraventriculares, que pueden ser de diferentes grados y llegar hasta los casos complicados con infartos hemorrágicos. Otra patología frecuente es la leucomalacia periventricular y obviamente todo esto más adelante puede tener problemas de discapacidades motoras y sensoriales, parálisis cerebral, trastornos de déficit de atención, hiperactividad, problemas en el aprendizaje. Y justamente eso es lo que nosotros tenemos que detectar cuando hacemos pues el seguimiento de este grupo de pacientes, ¿no? A nivel gastrointestinal, estamos hablando de inmadurez de la succión de evolución que dificulta la alimentación de estos niños, problemas a nivel de la motilidad intestinal que retarda también la alimentación, enfermedad por reflujo gastroesofágico, enterocolitis necrotizante, problemas a nivel del maxilar o a nivel del paladar, sobre todo aquellos que han estado sujetos a intubaciones prolongadas, malposición dental y maloclusión dental. A nivel metabólico, habíamos visto la hipotermia, la hipoglicemia, la hiperglicemia, la inmadurez renal, la acidosis metabólica, la enfermedad metabólica ósea. A nivel endocrino, es más frecuente en los bebés prematuros encontrar trastorno de la función tiroidea y también alteraciones a nivel de la madurez de la hipófisis o de otras glándulas como son la suprarrenal, inclusive de las gónadas, ¿no? Y también se presentan trastornos pues a nivel hidroelectrolítico. A nivel cardiovascular, los trastornos de la regulación de la presión arterial, trastornos hemodinámicos, es frecuente que estos niños se puedan chocar con facilidad. La presencia del ductus arterioso, también que es una patología relativamente frecuente y vinculada también con la edad gestacional. A nivel hematológico, uno de los grandes problemas que se puede encontrar es la anemia. Y la anemia no solamente está vinculada a la inmadurez o a la imposibilidad de la formación de glóbulos rojos, sino uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en los hospitales es que carecemos de micrométodo para hacer los análisis y que muchas veces abusamos de los exámenes en este grupo de pacientes. Y una de las principales causas de anemia en los recién nacidos prematuros es la anemia causada por pérdidas consecutivas de sangre por toma de exámenes auxiliares. También hay alteraciones a nivel de las otras series, tienen problemas de leucocitosis o leucopenia, a nivel de las plaquetas también, y a nivel de lo que es trastornos de coagulación y disminución de inmunidad. Otros órganos que se ven comprometidos son el ojo, la retinopatía de la prematuridad necesita ser evaluada desde la etapa intrahospitalaria y requiere un seguimiento posterior al alta. Es una causa importante de ceguera aún en nuestro país. Los problemas a nivel de la audición también se presentan y problemas nutricionales también son sumamente importantes, ¿no? Hay trastornos asociados a déficit de nutrientes y el retardo del crecimiento extrauterino es uno de los problemas que nosotros vemos con mayor frecuencia. Los déficits de proteínas están vinculados, por ejemplo, a una vulnerabilidad incrementada para infecciones, una mayor necesidad de ventilación mecánica en estos pacientes, lo que conlleva al hecho de que
el ventilador, pues cuanto más tiempo se usa, mayor daño causa en el pulmón. Hay una mayor susceptibilidad al daño pulmonar por una reparación anormal del tejido, por una debilidad muscular que tienen estos bebés y afecta también a la maduración a nivel intestinal. Y lo que les había mencionado de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, ¿no? Otras déficits de nutrientes, como por ejemplo la deficiencia de selenio, incrementa el riesgo para displasia y de retinopatía. La deficiencia de zinc está vinculada con alteraciones de la inmunidad celular a nivel de piel y faneras. Hay falla de crecimiento, hay acrodermatitis. La deficiencia de calcio y fósforo con la osteopenia del prematuro y los ácidos grasos esenciales que habíamos visto que ocasionaba pues pobre crecimiento, alteraciones visuales del aprendizaje, etcétera, etcétera. Ese es un estudio también interesante que se los traigo para que ustedes vean cómo está vinculado el crecimiento con la presencia de problemas del desarrollo neurológico en estos bebés, ¿no? En este estudio fueron incluidos bebés prematuros. En total fueron 600 bebés, pero terminaron el estudio 495 de ellos. Y estos bebés fueron evaluados a los 18 y a los 22 meses de edad corregida. Y lo que se pudo observar fue que a medida que tenían una velocidad de crecimiento o una velocidad de mejor de ganancia de peso, eso determinó que disminuyera significativamente la parálisis cerebral, el examen neurológico anormal y los trastornos del neurodesarrollo y la necesidad de rehospitalización. En buena cuenta, aquellos que pudieron ganar peso más rápido tuvieron menos problemas en este sentido, ¿no? Y el riesgo de daño neurológico, que fue evaluado a los 18 meses, también estuvo vinculado con esto. Fíjense ustedes, aquellos que tenían una buena ganancia de peso, que fue calculada en 21 gramos por kilo por día durante su etapa de hospitalización, tenían pues un riesgo de daño neurológico alrededor del 29%. Y si comparamos con aquellos que tuvieron una menor ganancia de peso, que fue solo de 12 gramos por kilo por día, este riesgo de daño neurológico se incrementó a más de la mitad, en un 55%. Entonces, una situación importante que se presenta justamente en las unidades de cuidados intensivos neonatales es que existen diferentes prácticas de nutrición y esto ocasiona una nutrición subóptima en los bebés de muy bajo peso y extremo bajo peso, que son los principales grupos de riesgo. Y esto, a su vez, es causa del retardo de crecimiento extrauterino. Entonces, la malnutrición es un problema que existe, pero que lamentablemente se hace invisible en las unidades de cuidados intensivos, pues muy pocos los consideran cuando pasan una visita como parte de los diagnósticos de estos pacientes. Y en la medida que nosotros no identificamos un problema, no reconocemos su existencia, no lo vamos a solucionar rápida y oportunamente, ¿no? Y para que tengan una idea de lo que hablamos, que es el retardo de crecimiento postnatal, al nacer solamente un 17% de los bebés que nacen con extremo bajo peso son pequeños para edad gestacional. O sea, tienen un retardo de crecimiento intrauterino, solo el 17%. Cuando estos pacientes son dados de alta, más del 80% tiene retardo de crecimiento extrauterino. Entonces, esto está vinculado, como les dije, a las diferentes prácticas nutricionales que nosotros los médicos utilizamos en las unidades de hospitalización con las consecuencias que estamos viendo que están vinculadas a los déficits de nutrientes. Y hablamos de retardo de crecimiento extrauterino cuando alguno de los parámetros antropométricos que nosotros estamos midiendo, ya sea peso, talla o perímetro cefálico, se encuentra por debajo del 10º percentil. Entonces, una cosa importantísima es poder nutrir y alimentar adecuadamente a estos bebés, pero no es una tarea fácil, sobre todo cuando se trata de prematuros en fórmulas. Y esto requiere el entendimiento
de cómo es el desarrollo de estos bebés en sus diferentes órganos y sistemas, y también saber cuáles son sus necesidades energéticas y nutricionales para brindar estrategias adecuadas. Entonces, lo que nosotros deberíamos apuntar tanto en la etapa hospitalaria como en la extrahospitalaria es brindar una nutrición ideal. En la etapa intrahospitalaria es considerada una nutrición ideal aquella que proporciona un ritmo de crecimiento que sea aproximadamente igual al que hubieran tenido si hubieran permanecido dentro del vientre de su mamá y obviamente sin que se lleguen a comprometer los sistemas metabólicos y excretores del desarrollo en este grupo de pacientes, ¿no? Entonces, cuando nace este bebé, la estrategia está vinculada a el inicio de una nutrición parenteral precoz y agresiva, ojalá dentro de las primeras 24 horas de vida, que a su vez se acompaña de una nutrición enteral mínima. Y a medida que los días avanzan, nosotros vamos a buscar un equilibrio y en algún momento vamos a comenzar a disminuir el soporte nutricional por nutrición parenteral para incrementar progresivamente la nutrición enteral y poder cubrir todas las necesidades de estos bebés. Cuando nosotros estamos hablando de nutrir estos bebés, en los primeros días de vida iniciamos, como les dije, nutrición enteral acompañada de nutrición parenteral. Posteriormente, cuando estos bebés ya están en etapa de recuperación nutricional, brindamos solo nutrición enteral. Y otra cosa importantísima es identificar cuáles son las necesidades al momento del egreso para poder dar sostenibilidad a este aporte nutricional adecuado en estos bebés. ¿Y cuáles son las metas que nosotros buscamos alcanzar en los bebés con peso menor de 2 kilos? Que tengan un aumento de peso que vaya alrededor de 15 a 20 gramos por kilo por día. Que tengan un crecimiento lineal que les permita alcanzar de 0,8 a 1,2 centímetros por semana. 1 centímetro por semana estaría bien. Y que la cabecita también crezca, porque son los 3 parámetros que tienen que crecer y tienen que crecer concordantemente. No puede crecer uno más que otro, ¿no? Y el perímetro cefálico debería aumentar entre 0,8 a 1 centímetro por semana. Y esto tiene que reflejarse en tablas de crecimiento postnatal. Ustedes están viendo acá las curvas de Fenton. Las curvas de Fenton son unas curvas que se usan desde la semana 22 hasta la semana 50 y nos valoran tanto el peso, el perímetro cefálico y la talla en estos bebés. Y lo ideal es que estos 3 valores estén en percentiles equivalentes para considerar que nosotros estamos teniendo un crecimiento simétrico de nuestros pacientes, ¿no? Estas curvas de Fenton están diseñadas para mujercitas como para hombrecitos, son diferentes y deberíamos tenerla pues en todas nuestras unidades de hospitalización y también continuarlas utilizando luego del alta hasta la semana 50 aproximadamente, ¿no? Y hablando un poquito del momento del alta del prematuro, aquellos bebés que logran salir adelante a pesar de todos los problemas que puedan presentar, tienen que reunir algunas condiciones antes de ir a casa. Primero, para considerar el alta de un bebé prematuro, es que haya superado las enfermedades activas que pudiera presentarse. Tiene que estar regulando adecuadamente su temperatura corporal estando en una cuna abierta, solamente con abrigo, y de tener un peso que está entre el 1,8 kg a los 2 kilos y que además este peso se haya alcanzado con una ganancia de peso sostenida de mínimo 15 gramos por kilo por día, por lo menos en su última semana. Y obviamente que puedan ser alimentados en forma adecuada, idealmente por succión directa. Y otro tema importante, cuando nosotros vamos a dar de alta a un prematuro, es realizar paralelamente la capacitación de los padres, para que ellos puedan brindar una atención óptima dentro del hogar y también sean capaces de identificar soluciones, situaciones de riesgo, lo que en algunos sitios llaman las banderas rojas, para poder traer rápidamente a este bebé si se presentaran problemas, ¿no?
Entonces, aquí vamos a hablar algunas recomendaciones. Son recomendaciones al momento del alta que brinda la Sociedad Europea de Hepatología y Gastroenterología. Y lo que nos recomiendan ellos, que aquellos bebés que tengan peso normal para su edad gestacional corregida, son bebés que van a tener menos riesgo de presentar retardo del crecimiento y ellos pueden tener una limitación similar a la de un recién nacido a término. O sea, podrían ir a casa recibiendo lactancia materna exclusiva, pero supervisada, vigilada. Y aquellos lactantes con peso por debajo de lo normal para su edad gestacional corregida, sí son bebés que se consideran que se encuentran en alto riesgo de retardo de crecimiento a largo plazo. Y este grupo de pacientes sí tiene que ir con ayuda. O bien van a recibir leche fortificada en casa, lo que es muy difícil dentro de nuestra realidad, porque los fortificantes de leche los usamos para el manejo intrahospitalario del paciente, o bien van a recibir fórmulas especiales para prematuros. Al momento del alta, la fórmula que se recomienda son las fórmulas de 22 calorías por onza. En la etapa intrahospitalaria podemos usar fórmulas de una mayor cantidad de calorías como son las de 24 o 30 calorías por onza, pero luego al momento del alta ya solamente usamos las fórmulas de 22 calorías por onza, ¿no? La Sociedad Iberoamericana de Neonatología también tiene algunas recomendaciones para el alta de estos pacientes y lo que ellos nos mencionan es que estos bebés prematuros tienen necesidades importantes y mayores de proteínas, calcio, fósforo, vitaminas, ácidos grasos, que son mayores a las de los recién nacidos a término. Y cuando estos bebés son alimentados solo con fórmulas y por alguna razón no pueden recibir la leche materna, deben recibir también fórmulas de transición, que son las que hemos mencionado, de 22 calorías por onza o que nos brinden 2 gramos por decilitro de proteína. Y este tipo de fórmulas en este grupo de pacientes debe ser administrada durante los 12 meses después del término. Los recién nacidos de muy bajo peso, que son alimentados con leche materna, pueden recibir un suplemento que es con fórmula enriquecida de 22 calorías, que represente entre el 30 y el 50% de sus tomas de leche. Y también CIBEN nos recomienda que estos bebés reciban un aporte de hierro. Y el aporte de hierro en el recién nacido prematuro, a diferencia del recién nacido a término, se inicia desde la etapa intrahospitalaria y va a continuar en forma ininterrumpida durante el primer año de vida. Lo único que vamos a hacer es regular la dosis de acuerdo al peso del bebé, de acuerdo a su nivel de hemoglobina, de acuerdo al tipo de alimentación que reciba, pero no la vamos a interrumpir, ¿no? Y en todos los casos, siempre, siempre, siempre es necesaria una evaluación periódica del crecimiento, inicialmente cada semana y de acuerdo a cómo vayan evolucionando, se puede ir espaciando cada 2 a 4 semanas. Y existen pues los programas de seguimiento para bebés prematuros al alta. ¿Y cuáles son estos problemas de seguimiento? Son aquellos que están orientados a brindar una atención nutricional y un seguimiento adecuado del crecimiento de estos bebés para identificar los problemas y también nos permite identificar rápidamente si estos bebés tienen problemas adicionales como discapacidades motoras, sensoriales, dificultades para el aprendizaje, y son aquellos que también brindan protección adecuada en estos niños, porque como hemos visto son más susceptibles a las infecciones y garantizan pues que estos niños, además de la educación que se les brinda a los padres para prevenir problemas infecciosos, puedan tener esquemas de vacunación completas, ¿no? El equipo de seguimiento es un equipo multidisciplinario. Definitivamente no es una sola la persona que se encarga, son muchos profesionales los que participan, pero además esos son profesionales entrenados en atención de bebés prematuros. No todos pueden hacer seguimiento de bebés prematuros, tienen que tener una preparación especial, ¿no? Dentro de estos está considerado el pediatra, que tiene que tener su entrenamiento en seguimiento de niños de alto riesgo.
y otros profesionales, otras especialidades como son el neurólogo, el cardiólogo, el especialista en medicina física y rehabilitación, el oftalmólogo, el otorrinolaringólogo, el neumólogo, los nutricionistas y alguna otra especialidad que pueda ser requerida. También dentro de estos programas participan enfermeras especialistas, participan fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales, participan psicólogos y también asistentes sociales. Y todos ellos van a brindar una atención integral. Ahora, cuando nosotros hacemos la evaluación de estos bebés, para la evaluación en la mayor parte de casos, la hacemos considerando la edad corregida. En estos bebés no podemos usar el patrón de la edad cronológica actual para hacer las evaluaciones de estos bebés. Realmente la edad cronológica solamente nos sirve para el tema de inmunizaciones, pero cuando tenemos que ver el desarrollo de estos bebés o las metas que tienen que alcanzar, todo lo tenemos que hacer en base a su edad corregida. Y la edad corregida es sencilla de calcular, ¿no? Es la edad gestacional con la que nace el bebé, sumada a la edad cronológica, todo esto en semanas, a la que le restamos 40 semanas. Y en base a eso ya tenemos la edad corregida que tiene ese bebé en ese momento. ¿Hasta cuándo debemos trabajar con la edad corregida? Dependiendo de qué tan prematuro sea este bebé. Cuando hablamos de prematuros extremos, hasta los 2 años. Cuando hablamos de prematuros moderados o tardíos, hasta el primer año de vida, ¿no? Ahora, lo importante es que nosotros, cuando damos de alta un prematuro, lo citemos para una evaluación precoz. Y una evaluación precoz, dependiendo de las condiciones de este niño, puede ser tan precoz como 24 o 48 horas posalta. Y después vamos a programar evaluaciones semanales, por ejemplo, en el caso del pediatra, hasta que este niño alcance las 40 semanas o hasta que ya haya establecido una lactancia eficaz con una ganancia de peso adecuada y luego podremos ir espaciando los controles en estos bebés cada 2 semanas y más adelante cada 4 semanas. Las otras especialidades también van a programar sus controles dependiendo de cada caso individual. No es que exista un patrón que tiene que ser cumplido como una plantilla. Cada paciente es evaluado en forma individual y dependiendo de la patología que lo acompañe y los exámenes que se tengan que realizar, se van a programar las diferentes evaluaciones por las especialidades, ¿no? Otra cosa importante es que si bien es cierto, estos niños en el tema nutricional van a salir de alta recibiendo o lactancia materna o lactancia más fórmula o solamente fórmula, dependiendo de cuál sea el caso, van a tener más adelante que comenzar a introducir alimentos sólidos. Pero esto también tiene que tener en cuenta la edad corregida. Y la introducción de los alimentos sólidos no debe ser antes de los 6 meses de edad corregida. Y eso cuando el niño muestre también suficiente madurez de desarrollo. Y otra cosa también importante es que la introducción de los alimentos sólidos dentro de la alimentación del prematuro no significa suspender lactancia materna. Por el contrario, o sea, a partir de los 6 meses de edad corregida, el niño comienza a recibir alimentos sólidos, pero debe continuar recibiendo la leche de la madre. Y esto es una decisión que mínimo debería alcanzar el primer año de vida y que si se puede a los 2 años o inclusive algunas mamás optan por lactancia prolongada por más tiempo, ¿no? Lo importante es que también cuando nosotros valoramos el crecimiento de estos bebés, hagamos mediciones seriadas de peso, talla y perímetro cefálico. No solamente es uno de los datos antropométricos, tienen que ser los tres y estos tienen que ser trasladados a gráficas de crecimiento. Como les había adelantado, nosotros estamos usando las curvas de Fenton, que las podemos usar sin ningún problema hasta las 50 semanas y luego podemos migrar a las curvas de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es importante que todos estos niños sepan, o las personas que realizan la antropometría de estos pacientes, sepan hacerla correctamente. No solamente es la medición del peso, sino la medición de la longitud
cómo se mide, cómo se coloca el niño, contar con tallímetros de doble tope. Al inicio, estos bebés obviamente se les mide pues echaditos. Para el perímetro cefálico también deben saber cómo medirlo. El tipo de cinta que se tiene que usar son determinantes para tener registros adecuados y confiables. Esta es la curva de Fenton nuevamente. Y en los casos que nosotros identificamos que el crecimiento es subóptimo, hay que siempre revisar si reciben lactancia materna, cómo está la técnica de la lactancia y asegurar que esta técnica sea correcta, ¿no? Si después de que hemos hecho esto, la ganancia de peso sigue siendo subóptima, entonces en este grupo de pacientes que solo estaba recibiendo lactancia materna, habrá que ayudar después con una fórmula enriquecida hasta que cumplan por lo menos 40 semanas. Otro de los micronutrientes que deben recibir, que les había adelantado, es el hierro. La dosis va a variar dependiendo del peso y el nivel de hemoglobina del paciente, pero obviamente aquellos bebés que son más prematuros van a requerir mayores dosis, ¿no? En promedio, entre 1 kilo y el 1,5 kilos se recomienda dar 2 miligramos por kilo por día. Y aquellos que están por debajo del kilo, 4 miligramos por kilo por día. Ahora, si estos niños no se alimentan solo de leche, sino reciben fórmula láctea, hay que tener en cuenta que las fórmulas lácteas están enriquecidas con hierro. Entonces, tenemos que evitar, pues, dar una sobrecarga de hierro en estos pacientes dependiendo del volumen de leche que vayan recibiendo, ¿no? Y esta suplementación con hierro definitivamente tiene que ser por lo menos durante el primer año de vida y puede alcanzar hasta los 15 meses, ¿no? Y tenemos que hacer un monitoreo trimestral del nivel de hemoglobina para ver pues si estamos yendo por buen camino. Otro de los suplementos que se recomienda en los bebés prematuros es la vitamina D. Se recomienda administrar 400 unidades internacionales por día durante el primer año de vida. Y otro de los nutrientes también que es sumamente importante es el zinc, que puede ser como gluconato o sulfato de zinc. En los prematuros alimentados con fórmula láctea se les debe dar 1 miligramo por kilo por día hasta los 6 meses y los prematuros alimentados con leche humana, la dosis es un poquito menor, de 0,5 miligramos por kilo por día, también hasta los 6 meses de edad corregida. Y luego ya el aporte del zinc viene pues con la alimentación complementaria, ¿no? Otra cosa importante en estos bebés es la protección frente a las infecciones. Hay que incluirlos dentro de un programa de vacunación y aquí sí solo tenemos en cuenta la edad cronológica. Incluso si estos bebés están en condiciones y cumplen los 2 meses de edad cronológica estando hospitalizados, son bebés que ya no están en ventilación mecánica, son bebés que no utilizan corticoterapia, que están en una condición estable, pueden recibir sus primeras dosis dentro de su hospitalización y continuar con su esquema de vacunaciones posteriormente en el alta, ¿no? Y esto es independientemente de la edad gestacional y del peso al nacimiento. Hay que incluir todas las vacunas del calendario nacional de vacunaciones para estos bebés. Tienen buena respuesta a casi todas las vacunas. Lo que se señala es que la vacuna de la hepatitis B de repente en los menores de 2 kilos puede tener una respuesta más baja y podría requerir una cuarta dosis de refuerzo en este grupo de pacientes. Y otra cosa también a tomar en cuenta es el uso de anticuerpos monoclonales específicos contra el virus respiratorio sincicial, que está orientado para grupos especiales de pacientes, ¿no? Dependiendo de la posibilidad que tengamos de usar esto, este es un recurso que es bastante caro, son 5 dosis que se deben administrar y el costo de los anticuerpos monoclonales, que no son vacunas, son anticuerpos, pues está alrededor de 3.000 a 3.500 soles por dosis. Y esto tiene que tener sostenibilidad, porque si no, no va a darles un beneficio a estos pacientes. Básicamente, a aquellos bebés prematuros que tienen displasia broncopulmonar, aquellos que tienen cardiopatías congénitas o aquellos que nacieron pues por debajo del kilo deberían ser los grupos de pacientes que se pudieran proteger
con este tipo de estrategia, porque el virus respiratorio sincicial puede ser muy agresivo y puede causar morbilidades y puede incrementar la mortalidad en forma importante, ¿no? Dentro del seguimiento también está la parte oftalmológica. Recuerden ustedes que uno de los problemas que presentan los prematuros son la retinopatía de la prematuridad y la evaluación se inicia en la etapa intrahospitalaria, cuando los bebés tienen una edad corregida que va entre la semana 32 a 34 y esta evaluación tiene que ser realizada por un oftalmólogo especializado. Y esta evaluación va a continuar hasta que el oftalmólogo nos informe que la retina ya está madura. Ahora, el niño que ha tenido retinopatía y esta se ha resuelto en forma completa, sin embargo, va a tener riesgos incrementados para presentar posteriormente vicios a nivel de la refracción o estrabismo con respecto a otros prematuros que no desarrollaron retinopatía. Y es importante entonces el seguimiento posterior por el oftalmólogo y el seguimiento de todos estos bebés debe ser aproximadamente hasta los 5 o 6 años de vida, en que se pueden ir presentando otro tipo de patologías como consecuencia de patologías previas, ¿no? También tienen que ser evaluados por un otorrinolaringólogo, que también tiene que ser un especialista que esté entrenado en este tipo de pacientes y la evaluación en los primeros meses de edad corregida consiste en la observación de las respuestas de la conducta al sonido o las respuestas electrofisiológicas por emisiones otoacústicas. Ahora, estas emisiones otoacústicas que son generadas dentro de la cóclea exploran solamente esta parte, pero no exploran el sistema auditivo central. Entonces, en estos bebés, sobre todo aquellos que nosotros detectamos un problema de audición mediante emisiones otoacústicas, deberían tener, cuando llegan a una edad corregida de 3 a 6 meses, potenciales evocados auditivos de tronco. Ese es el mejor método que permite predecir la pérdida auditiva y también el tipo de pérdida porque nos permite discriminar si este trastorno de la audición es uni o bilateral o si es a nivel de conducción o neurosensorial. Y de esta manera pues poder intervenir para brindar pues una rehabilitación adecuada en este tipo de pacientes, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos resultados normales en los bebés, este tipo de pesquisa no excluye la posibilidad de que se pueda desarrollar una pérdida auditiva en el futuro. Entonces, en estos bebés prematuros, siempre que nosotros observamos que puedan tener problemas de retardo de lenguaje, o son bebés que tienen falta de atención o tienen una reacción anormal a las respuestas frente a los sonidos, definitivamente es necesario volver a hacer las evaluaciones y solicitar nuevos estudios para estar seguros que no estamos frente a un problema de hipoacusia, ¿no? Y también el seguimiento tiene que ser a nivel del sistema nervioso central. Esos bebés tienen que ir a un consultorio de seguimiento neurológico por un neuropediatra que tenga experiencia y que básicamente lo que va a pesquisar son trastornos a nivel del neurodesarrollo, va a buscar si se presentan alteraciones motoras que no pueden necesariamente ser evidentes en la etapa hospitalaria, pero que sí se van a manifestar en la medida que el niño vaya avanzando en edad. Tienen que evaluarse deficiencias sensoriales, alteraciones a nivel de la conducta y del comportamiento o alteraciones en las funciones mentales, ¿no? Se utiliza con frecuencia, uno de los test más utilizados es la escala de Bailey, pero existen otros test también que se aplican y que nos permiten pues detectar rápidamente y poder intervenir, porque parte también, como les había mencionado, de el grupo de profesionales que interviene es el profesional en medicina física y rehabilitación y los terapistas que nos van a ayudar para poder pues ayudar a estos bebés también, ¿no? Muy bien, esto es lo que yo les quería mencionar. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto para poder contestarlas.
Doctora Mon, muchas gracias por su ponencia. La verdad que todos hemos estado bien prendidos de cada diapositiva. Hay como 6, 7 preguntas, pero me parece importante, y porque el tiempo apremia, resaltar esta de aquí. Habla sobre de la prematuridad y la displasia broncopulmonar y su relación con el déficit en el neurodesarrollo. ¿Cuántos o cuán porcentaje de los niños que son prematuros y con displasia broncopulmonar tienen algún tipo de problema en el neurodesarrollo? Uy, esa pregunta es bien difícil de contestar. Y la verdad que si te doy una cifra te estaría mintiendo, porque no lo sé. Pero definitivamente todas estas situaciones están vinculadas. Recuerda que un paciente que tiene problema de displasia broncopulmonar es un paciente que no va a tener una oxigenación adecuada, es un paciente que probablemente esté además privado de lo que es los estímulos sensoriales adecuados, es un paciente que probablemente esté más tiempo en un ventilador mecánico. Entonces, todos estos factores juegan en contra y aumentan sus riesgos, ¿no? Entonces, definitivamente lo que te puedo decir es que sí pueden tener un mayor riesgo por el hecho de ser displásicos, pero hay una conjunción de factores que si se presentan en mayor medida van a incrementar también este riesgo, ¿no? Pero darte una cifra, decirte el 50%, el 20%, en este momento te estaría mintiendo. Ok, Puedo doctora. buscar a ver si lo encuentro y te la paso después. Ok, doctora. Doctora, y por último, mencionan que eh, solamente se podría utilizar la tabla de Fenton y de la OMS pasado las 50 semanas, o hay otras tablas de las cuales nos debemos de guiar. Bueno, existen muchas tablas a nivel de las diferentes regiones en el mundo que pueden ser utilizadas, ¿no? En Europa utilizan algunas tablas, en Estados Unidos tienen sus propias tablas. Entonces, lo importante es, pienso yo, que uno esté familiarizado con la tabla que va a usar para poder aplicarla correctamente. Lo que sí, definitivamente se tiene que seleccionar una tabla para prematuros y utilizarla hasta que por lo menos estos bebés lleguen a las 40 semanas de edad corregida. Fenton te sirve hasta las 50 semanas, pero a partir de las 40 semanas ya puedes migrar a las tablas de la Organización Mundial de la Salud y continuar usando esas tablas, ¿no? Ok, doctora, Entonces sí, sí existen otras tablas, pero no muchas les gracias. recomiendo que usen todas las tablas de todos. Es mejor quedarse con las que Sí, más creo decidir. usamos. Ujú. Doctora, nuevamente muchísimas gracias por su apoyo en el curso de pediatría. Y de todas maneras, la estamos invitando para un próximo curso, de repente el próximo año. ¿Sí? Muchas Muchísimas gracias. gracias por la invitación. Muchas gracias, Buenas doctora. tardes. Buenas tardes.